En principio, gracias. Todas estas cosas están, bueno, no sé si está grabada en la clase, deben estar grabadas las clases en el sitio de la universidad de semestres anteriores están. Entonces dicen reglas de integración básicas, regla de la constante. Estas son las primeras reglas de integración. Si la integral de una constante es k por x, la integral de k por dx es k por x, más una constante. ¿Por qué? Porque si derivamos kx en dx, nos queda k, el integrando. La integral de k por f de x por dx, fíjense aquí, esta constante puede salir delante de la operación de integración sin que le pase nada. O sea que la integral de k por f de x es igual a k por la integral de f de x por dx. La integral de una suma o diferencia es igual a la suma o diferencia de las integrales. Esto quiere decir, igual que antes, que cuando se trata de una suma o diferencia tenemos que hacerlo término por término. La integral de f de x más la integral de g de x. O la integral de f de x menos la integral de g de x. Término a término. Mejor porque así resulta más sencillo, ¿no? No hay nada que heredar del anterior, cada término por sí mismo. Y la primera que hemos visto también para derivadas era la derivada de x a la n. La derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. Ahora vamos a hacer la operación inversa. Y la integral de x a la n ahora va a ser x elevado a n más 1 dividido por n más 1. Más una constante de integración. Y n no puede ser menos 1, porque el denominador menos 1 más 1 se volvería 0, ¿no es cierto? Y también arriba el exponente de n de x sería x elevado a 0, que es 1. Sería 1 partido por 0, imagínate. Ahora, para saber si esta fórmula está bien, derivamos esto, que va a ser 1 partido por n más 1 por n más 1, por x elevado a n más 1 menos 1, que es x a la n. Entonces nos da el integrando. Entonces, este primer puñado de fórmulas de integración son las más importantes hasta que vayamos obteniendo unas nuevas que nos ayuden a integrar otras cosas, pero estas tenemos que saberlas de memoria. La integral de una constante es igual a k por x, más constante de integración. La integral del múltiplo constante de una función es igual a k veces la integral de la función. La integral de una suma o diferencia es igual a la suma o diferencia de las integrales. Y la integral de una potencia simple, x a la n es x a la n más 1 partido por n más 1, más la constante de integración. Aquí, donde integramos f y g, una suma, esta primera integral debería darnos una constante C1, y esta debería darnos una constante C2. Y si hubiéramos más términos aquí, cada integral debería darnos una constante, pero como son desconocidas, no sirve de nada poner más C1, más C2, menos C3, más C4. Al final de todo ponemos más constante de integración, porque igual no se sabe cuánto vale. ¿De acuerdo? Y nótese, dice que esta cuestión nos sirve para x elevado a la menos 1. Así. O sea que la integral de 1 partido por x por dx no se puede integrar con esta fórmula, porque x es igual a menos 1, y al integrar debería menos 1 más 1, 0, partido por menos 1 más 1, 0. ¿Alguien sabe cuánto vale esta integral? ¿Jóvenes? ¿De quién es derivada 1 partido por x? La derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x. Pues lamentablemente está muy fresco todavía lo que hemos visto de derivadas, pero ya no tenemos más tiempo, ¿no? Parece que me tardo demasiado tiempo en la primera parte, pero también, si no, pues llego solo, porque nadie sigue la clase. Ahora, por ejemplo, no participa nadie, lamentablemente. Entonces quiere decir que están atrasados en los conocimientos. Si alguien tuviera los conocimientos al día,
por lo menos sabría que esta es la derivada de un logaritmo. Entonces, ejemplo, evaluación de integrales indefinidas. Se llama entonces la integral indefinida. Evaluar esta integral, no hay que decimos integral, ¿no? Y integral se refiere a la integral indefinida. Entonces, la integral de 4x por dx va a ser igual a 4 veces la integral de x por dx. ¿No? 4 veces la integral, este 4 puede salir afuera, y va a ser igual a 4 veces la integral de x por dx. Y x por dx se puede integrar con esta fórmula, donde n va a valer 1. Entonces va a ser 1 más 1, 2 partido por 2. O sea que va a ser 4 por x al cuadrado medios, más la constante de integración. ¿Sí? Entonces 4 entre 2 va a ser 2, va a ser 2x al cuadrado más constante. Como la existencia de múltiplos constantes tiende a producir constantes compuestas, que de todas maneras no se conocen, finalmente se reemplaza todo por una nueva constante equivalente a la constante de integración. Aquí, reglas de integración básicas. ¿Cómo se pueden aplicar aquí? Esto es un cociente. No podemos aplicar porque aquí ninguna de estas reglas dice la integral de un cociente, ¿no? Entonces tenemos que reescribirla y la podemos escribir con una potencia negativa. La integral de x a la menos 5. Entonces, ahora sí que podemos integrar porque es la integral de una potencia de x a la n. Entonces va a ser x a la n más 1. La n más 1 va a ser menos 5 más 1, menos 4. Dividido por n más 1, que es menos 5 más 1, menos 4. Más constante. Y esto hay que colocarlo, tampoco al integrar se permiten exponentes negativos, entonces va a ser menos 1 partido por 4x a la cuarta. ¿Sí? Más la constante de integración. Esta de aquí tampoco sabemos cómo se integran raíces, una raíz cúbica. Entonces la escribimos con una potencia, x elevado a un tercio, y ahora sí, va a ser la integral de x elevado a un tercio, va a ser x elevado a un tercio más 1, que son 4 tercios, partido por 4 tercios, así. O 3 por x a la 4 tercios partido por 4, es lo mismo. Integración de funciones polinómicas. Aquí la integral de 1 por dx es igual a x más una constante, ¿no? Porque la integral de k por dx es igual a k por x, más constante. Entonces la integral de 1 por x por dx, esto fíjense, está puesto ese 1, está puesto solamente para que lo reconozcamos. Entonces sería x más una constante. Pero también puedo escribir yo la integral de dx, por supuesto que es x, ¿no? Ahora aquí, la integral de x más 5 se puede hacer término a término. Y sería primero la integral de x por dx, que sería x al cuadrado, aplicando la fórmula de la potencia. La integral de x, donde n vale 1, sería x al 1 más 1, 2, dividido por 2. Más constante, bueno, no todavía más constante, no, sino que más la integral de 5 por dx. Y la integral de 5 por dx va a ser 5x. Y finalmente ponemos, como ya estamos integrando todo, ponemos más la constante de integración. A ver, vamos a... Parece que voy a tener que poner yo aquí voy a tener que habilitar mi otra cámara para que yo pueda trabajar, para que ustedes entiendan bien, porque si no, tenemos muchas cosas que van a quedar flotando, ¿no? Un ratito, no pensaba ponerme a integrar la mano, pero lo vamos a hacer para que ustedes puedan tener vamos a ver ahora que todo funciona. Eso no falta.
Ya saben que a veces donde uno piensa que todo está resuelto, nunca todo está resuelto. Vamos a ver. Primero vamos a encender nuestra cámara. Y se prende. ¿No? Entonces vamos a ver. Primero era la integral de 1 por x a la 8. ¿No? Vamos a escribir. Vamos a poner aquí. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de aquí. Vamos a poner el demo. Bien. Y vamos a mostrar ahora. Sí, está mi mano. Y ahora vamos a dejar de compartir, pero ¿qué vamos a poder anotar primero lo que vamos a integrar? Vamos a integrar de 1 por dx, la otra es integral de x más 5 por dx, y la otra es integral de 6x a la cuarta más 7x al cuadrado menos 2x por dx. Bien, vamos a poner entonces, vamos a dejar de compartir para que esto se vaya al centro, y ahora vamos a ponerlo como anclaje ahí. Entonces la integral de 1 por dx va a ser igual a 1 por x, más constante de integración, y eso es igual a x más constante. Esto también es equivalente a decir la integral de dx, porque nadie escribe 1 por dx, ¿no? Se escribe simplemente dx. Entonces la integral de dx es igual a x más constante. Recuérdenla como quieran, pero recuérdenla, la integral de x es x. Aquí la integral de x a la más 5, teóricamente tenemos que separarla en dos partes. La integral de x por dx más la integral de 5 por dx. Entonces aquí viene igual. La primera se integra como por la potencia, entonces x elevado a 1 más 1, 2, partido por 1 más 1, 2. Más la segunda integral, 5 va a ser 5x. 5 por x. Entonces, como hemos puesto constantes de integración, ahora ponemos más una constante de integración en nombre de las dos integrales. ¿Bien? Entonces, así se trabaja. ¿No? En realidad, este paso, si uno ya sabe integrar, uno de aquí puede pasar aquí. De la primera parte a la tercera. Aquí, tercera, tenemos que integrar de 6 por x cuarta de x más la integral de 7x al cuadrado por dx menos la integral de 2x por dx. Entonces aquí nos vamos igual
La primera va a ser 6 veces la integral de x cuarta por x, una constante para salir delante, más 7 veces la integral de x al cuadrado por dx, menos 2 veces la integral de x por dx. Entonces esto es igual 6. Ahora podemos aplicar la fórmula de la integral de una potencia. La integral de x a la cuarta va a ser x a la quinta quinto. Así tiene que hacerlo no tan lento, ¿no? Entonces la integral de x a la quinta quinto más 7 veces la integral de x al cuadrado, que es x al cubo tercio. X al cubo tercio. Menos 2 veces la integral de x, que es x al cuadrado medio. Más constante de integración. Entonces, ya para terminar, simplemente vemos las constantes aquí, 6 quintos de x a la quinta, más 7 tercios de x al cubo, menos x al cuadrado, más la constante de integración. Así sería. ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas, consultas? Entonces, ya con la integral de una potencia y la integral de una constante por una función y la integral de una suma y diferencia, ya con eso podemos integrar polinomios. Y más que polinomios, porque en la fórmula de la integral de una potencia, aquí vamos a volver a compartir. Hemos visto más arriba la integral de una potencia. Aquí dice solamente n a la menos, no puede ser menos 1. Cualquier otro valor sirve, o sea que no solamente números enteros, n enteros, sino que puede ser 3 cuartos, 4 quintos. Hemos hecho aquí un tercio, ¿no? Un tercio, su integral es 4 tercios. Un tercio más 1 son 3 tercios más un tercio, 4 tercios. Partido por 4 tercios. Y así. Entonces, con conocer cómo se integra ya podemos, o sea, una potencia y una constante por una función, ya podemos integrar polinomios, que son gran parte de las funciones que nosotros vamos a utilizar. Después abajo dice reescribir antes de integrar, eso también la vamos a hacer. Entonces vamos a poner aquí una rayita. Vamos a escribir integral cuarto, integral de 2x menos, más x menos 3, 2x al cuadrado, más x menos 3. Dividido por la raíz de 3x. ¿Sí? Entonces ahora voy a dejar de compartir y vamos a ver lo que voy a integrar yo aquí. La integral de 2x más x menos 3. No sabemos aquí por dx. No sabemos integrar un cociente. Entonces tenemos que escribirlas en forma de una suma, si podemos, ¿no? Pero aquí tenemos nosotros raíz de 3 y voy a escribir aquí raíz de 3x, que es raíz de 3 por raíz de x, o raíz de 3 por x al medio.
Entonces voy a usar raíz de 3 por x a la medio aquí. Voy a tener igual. Raíz de 3 va a salir adelante. 1 partido por raíz de 3. Delante de todo, porque es un cociente de todo. Por la integral, aquí en vez de poner x a la 1/3, a la 1/2, perdón, vamos a poner de 2x al cuadrado partido por x a la 1/3, medio. 1/3, dale, porque es 1/3, es un medio, más x dividido por x a la 1/3, un medio, menos 3 partido por x a la 1/2 por dx. ¿Sí? Y entonces vamos a tener igual a la integral, este primer término, primero viene 1 partido por la raíz de 3. Vamos a tener aquí factor con. La primera va a ser 2 veces, bueno, sí, la integral de 2 veces, aquí va a ser 2 menos 1 medio, 3 medios, 4 medios, 3 medios. 2 por x. ¿No? 2 por x a la 3 medios por x más la integral. Aquí va a ser 1 es el cociente, pero va a ser 2 medios menos 1 medio, queda 1 medio. X a la 1 medio por dx, aquí menos, el 3 sale adelante, por la integral de 1 partido por x a la 1 medio, que es la x a la menos 1 medio, por dx. Sí. Entonces me sale igual 1 partido por raíz de 3 por la integral de 2 por x a la 3 medios va a ser 2 veces por x a la 3 medios más 1, más 2 medios. O sea que van a ser 5 medios. X a la 5 medios dividido por 5 medios más, aquí va a ser x a la 1 medio más 1, que va a ser 3 medios. X a la 3 medios dividido por 3 medios. Menos 3, x a la menos 1 medio más 2 medios va a quedar x a la 1 medio. Dividido por 1 medio. Más constante. Bueno, la constante la puedo poner afuera. O adentro, como quiera. Porque aquí está esta raíz de 3 entre medio, ¿no? Entonces ahora ponemos igual 1 partido por raíz de 3. Factor b. Aquí este 2 va multiplicando aquí y queda 4 quintos. 4 quintos de x elevado a 5 medios. Más, esto queda 2 tercios de x a la 3 medios. Menos, este 2 va a multiplicar a 3 y queda 6 por x a la 1 medio. Cierre de paréntesis. Más constante. Yo esa constante la puedo poner también aquí adentro. Sería una constante distinta, ¿me entiendes? Porque no, en realidad no importa, porque como no se conoce, yo si la pongo aquí adentro sería la de aquí afuera partida por raíz de 3. Depende de lo que vaya a hacer yo con esto, me conviene que esté aquí afuera o que esté aquí adentro, pero son distintas constantes, no sería la misma constante si yo aquí adentro pusiera, en vez de esto, pusiera aquí adentro más constante. ¿Ya? Entonces, lo que importa es que las dos son antiderivadas de esa misma función, esta de aquí. Entonces ya ven ustedes cómo esto que no se puede integrar porque es un cociente, lo hemos separado en términos y cada uno de los términos se ha podido integrar porque era
simplemente una constante por una potencia de X. Volvemos a compartir. Esto viene aquí. Compartimos esto. Entonces, ya ven ustedes, todo esto lo hemos podido integrar para que ustedes lo hagan en su casa, lo hagan después de la clase, vuelvan a hacer, y ejercicios parecidos pueden hacer también. Al integrar cocientes, funciones racionales, no vaya a cometer el error de evaluarlas, la integral del numerador partido por la integral del denominador, a pesar de que está esta indicación. Después en el examen hay mucha gente que integra el numerador, integra el denominador. Tranquilo, no se puede hacer eso. Eso no es válido. Aquí, tema, soluciones particulares. Lo que hemos aprendido hasta ahorita es calcular la solución general de un problema de antiderivación, de integración. Entonces, como lleva más C, esa se llama la solución general. Y si nosotros tenemos la forma de calcular C para algún problema concreto, entonces lo que obtengamos ya no va a ser la solución general, sino que va a ser una solución particular para ese problema. Entonces veamos, a ver. Dice, hemos visto que la ecuación f de x por dx tiene muchas soluciones y que cada una de esas soluciones difiere de las demás en una constante. Esto significa que la gráfica de dos antiderivadas de f son traslaciones verticales la una de la otra. Por ejemplo, la figura de aquí al lado muestra la gráfica de varias antiderivadas que tienen esta forma. La integral de menos x al cuadrado más 2 por dx va a ser menos 1/3 de x al cubo, la integral de ese primer término, más 2x más una constante. Entonces ahora, estas son todas parábolas cúbicas que vienen de arriba y se van para abajo. ¿Sí? Vienen de arriba y se van para abajo, vienen de arriba. Pero esto es una familia de parábolas cúbicas. La altura donde esté va a depender de la constante c. Entonces yo he dibujado aquí para c igual menos 3, aquí abajo pasa por menos 3. Para c igual menos 2 pasa por menos 2, cuando x igual 0 vale menos 2. Para c igual menos 1, cuando x igual 0 pasa por menos 1. Así. Cuando c igual 5 pasa por el punto 5. Y así sucesivamente. Entonces esta es una familia de parábolas cúbicas que es la solución general de esta ecuación. Cada una de esas antiderivadas es una solución de esta integral, de la integral de menos x al cuadrado más 2. En muchas aplicaciones de integración tenemos suficiente información como para determinar una solución particular, o sea, como para saber cuánto vale C. Para ello solamente necesitamos conocer el valor de f de x para un valor de x. Si nos dan un valorcito dicen para x igual 0, la función vale 3. Entonces sabemos, es esta. Para x igual 0, la función vale 1,5. Pues está entre las dos. 1,5 por aquí. Bien, cualquiera puede valer cualquier cosa. Simplemente aquí he puesto unas para valores enteros, pero los valores decimales están aquí entre medio. Para 2,1, 2,2, 2,3, 2,5, todas están aquí arriba. Para raíz de 2 también, que es 1,41, que viene por aquí, 1,41, también está la solución. O sea, todas las soluciones están así, ¿no? Si yo las pinto todas las soluciones, va a quedar todo amarillo, ¿sí? Porque es una familia de parábolas cúbicas. Entonces dice, si nos dan un puntito, claro, si nos dan el punto 0,5, ya sé yo que es esta. Si me dan el punto 0,2, ya sé yo que es esta curva. Si me dan el punto 0 con menos 1, no sé qué es esta. Pero, claro, no necesitan darme una cosa tan fácil. Pueden darme una cosa más difícil, ¿no? Para que yo calcule. Me van a decir, eso se llama, la información que me den, se va a llamar siempre la condición inicial. Entonces, por ejemplo, tenemos esta entonces antiderivada menos
x al cubo tercios más 2x más c. Y dice, por ejemplo, en la figura de más arriba, hay solamente una curva que pasa por el punto 3, 4. Y queremos encontrar esa curva particular. Si queremos encontrar, usamos esa información. Entonces dice f de 3 vale 4, es lo que nos han puesto aquí. Si pasa por el punto 4, quiere decir que f de 3 vale 4. ¿Sí? Entonces, calculamos. Damos a x el valor, reemplazamos x por 3, vamos a tener menos 1/3 de x al cubo, más 2 por 3, más c. Y eso nos va a dar menos 9 del primer término, más 6 más c. Menos 9 más 6 más c, que nos va a dar c menos 3, o 3 menos 3 más c, y eso dice que es igual a 4. Entonces, despejando c, tendríamos c igual a 7. Entonces, esta es la solución general, como la constante de integración. O sea que aquí dentro de esa están todas las soluciones posibles a este problema. No hay ninguna solución que quede fuera de estas. Por eso se llama la solución general. Todas tienen esta forma. Y esta se llama ya la solución particular, porque de entre todas estas curvas que son la solución general, hay solo una que pasa por el punto 3, 4, y que es la que me interesa a mí. ¿Entiendes? Entonces esa es la solución particular. Ejemplo 5 también, encontrar la solución particular. Dice, encuentra la solución general de la ecuación f' de x igual 5 partido por x al cuadrado, y encuentra la solución particular que satisface la condición de f de 1 igual menos 3. De condición inicial, f de 1 igual menos 3. Solución. Primero tenemos que integrar. F de x, lo que nos están pidiendo es la integral de f' de x por dx. Y f' de x sabemos que vale 5 partido por x al cuadrado. Pero esto es un cociente que no podemos integrar, lo expresamos como una constante por una potencia, y la constante la sacamos fuera, entonces va a ser 5 por la integral de x a la menos 2 por dx. Esto sí que podemos integrar, y va a ser su integral, va a ser menos 2 más 1, va a quedar menos 1, partido por menos 1, más constante. Entonces va a ser igual a menos 5 partido por x más constante. Esa es la solución general de esta ecuación. La solución general es f de x igual menos 5 partido por x más constante. Esa es la solución general. Y como la condición inicial es f de 1 igual a menos 3, reemplazamos aquí 1 y hacemos igual a menos 3. Reemplazamos 1 y hacemos igual a menos 3. De donde sale entonces c igual 2. Y por tanto la solución particular para ese problema es esta. Menos 5 partido por x más 2. Aquí se ve, estas son hipérbolas que tienen su dominio de todas es todos los reales menos el 0. Tiene dos ramas. Una rama a la rama izquierda, otra rama derecha. Así. Y son la misma función para distintos valores de C. Ahora, dentro de esas hay una sola. Vamos a poner aquí sí. Así se desaparece. Ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo. Entonces aquí están todas la familia de curvas. Esta con esta, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, así. Para distintos valores de C. Pero como a mí me han dicho que es más 2, entonces más 2 es esta. Para C igual 2. Que es una dentro de la familia. Una aplicación comercial
para que ustedes la vean, estudienla. Una aplicación con la gravedad. Esa vamos a hacer. Y que ustedes son ingenieros. Se tira una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 16 metros por segundo. ¿Y han pasado física? ¿Han hecho física? ¿Se han aplazado o han pasado? Nadie contesta. ¿Cuánta gente hay en sala? Hay 4. Entonces tira una pelota con una velocidad inicial de 16 metros por segundo, se la tira hacia arriba, desde una altura de 10 metros. Ah, ya. Entonces estaba, digamos que en la azotea de un edificio, y la tira para arriba. Queremos encontrar la función posición para ese movimiento. O sea, no sabemos más que en el instante t igual a 0, la tiramos hacia arriba desde la azotea de un edificio de 10 metros de altura. Para comenzar, definimos la función posición como s de t, y que el tiempo inicial al comienzo será t igual a 0. Nosotros podemos poner como queramos, ¿no? Entonces vamos a empezar a contar cuando se lanza la pelota. Entonces cuando t igual a 0. Con esto, las dos condiciones iniciales del problema se pueden escribir como sigue. Tenemos dos condiciones iniciales. Primero, la posición inicial, altura, es de 10 metros. Por lo tanto, S de 0 va a ser igual a 10. Segundo, la velocidad inicial, nos dicen, es de 16 metros por segundo, hacia arriba. O sea, 16. Y nosotros ya sabemos que la velocidad es la tasa de cambio instantánea de la posición. O sea, es S'. Entonces, S' de 0 vale 16. Además, sabemos que la aceleración, debido a la gravedad, es de 10 metros menos 10 metros por segundo. Eso sabemos por el estudio de la física, que dice que la aceleración de la gravedad, si nosotros estamos parados en la superficie de la Tierra, vale menos 9,81, la vamos a sacar a 10, para que sea más fácil de escribir nomás. Pero en física quieren que te pongan con sus decimales. Entonces, bueno, menos 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces va a ser hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y de 16 metros por segundo cada segundo. Es decir, hacia abajo. De modo que se puede escribir la siguiente ecuación sabiendo que la velocidad es la tasa de cambio de la velocidad, la aceleración. Aquí está mal. Sabiendo que la velocidad es la tasa de cambio de la velocidad, falso. Sabiendo que la aceleración, y tienen que poner ustedes la aceleración, es la tasa de cambio de la velocidad. Es decir, es la segunda derivada de S. Así. S', la velocidad, va a ser la integral de la aceleración. Porque si derivamos esto, S segunda de t va a ser igual a S segunda de t. ¿No? Entonces, al integrar la aceleración, nos da la velocidad. De S segunda pasamos a S'. Y lo que conocemos es S segunda, que es una constante, vale menos 10. Entonces, menos 10t de t. Y menos la integral de menos 10 de t, que será una constante, va a ser menos 10 por t, más la constante de integración. Entonces, esa es la velocidad. Entonces, la velocidad S' de t va a ser igual a menos 10t más c. Pero nos han dado una condición inicial que dice que la velocidad con la que se lanza la pelota es de 16 metros por segundo hacia arriba. Entonces, si reemplazamos para t igual a 0, tenemos C1 igual a 16. Entonces, esa va a ser la primera constante de integración que hemos llamado C1, va a ser igual a 16. Y con esto, entonces, ya la solución particular de la velocidad va a ser menos 10t más 16. De igual manera, volvemos a integrar entonces ahora S' para obtener S. Y va a ser la integral de S' de t, va a ser S.
y esto S' vale menos 10t más 16. Entonces su integral va a ser, la integral de menos 10t va a ser menos 10 por t cuadrado medios, o sea, va a ser menos 5t cuadrado, más 16 por t, más una segunda constante. Y esa va a ser la función posición de la pelota o lo que sea lanzado. Entonces, esto nos dicen que para t igual a 0, la altura de la pelota era 10. Entonces, C2 vale S de 0 va a llevar a 10. Y tomando en cuenta entonces la segunda condición inicial, S de 0 igual a 10, tenemos que S de t va a ser menos 5t cuadrado más 16t más 10. Y es la función posición para la pelota del problema. Entonces esta ya es la solución particular. Se fijan que hemos integrado 2 veces, nos han dado 2 constantes y para cada constante hemos necesitado una condición inicial, porque aparecían 2 constantes. Si no, no hubiéramos podido sacar la solución particular. Y fíjense aquí esto, aquí está envuelto la gran necesidad que tiene la física del cálculo, ¿no? Porque nosotros, ¿cómo vamos a conocer la función posición de algo? Solamente integrando. Si no sabemos integrar, no podemos hacerlo. Entonces, el lenguaje de la física y la capacidad de conocer cosas de la física viene dada en el cálculo. Por eso la importancia para los físicos del cálculo. Claro que aquí nosotros estamos presentando todo como si fueran cantidades escalares, ¿no? Que sí se puede hacer si se tira para arriba y después va para abajo, es una sola dirección. Entonces podemos trabajar con cantidades escalares. Pero en general hay que tomar en cuenta que son cantidades vectoriales. O sea que la aceleración va a tener 3 componentes, X, Y y Z. La velocidad va a tener 3 componentes, X, Y y Z. Y la posición va a tener 3 componentes, X, Y y Z. Entonces, en el cálculo también existe cálculo vectorial, que nos ayuda a trabajar de esa manera. Y entonces no hay problema. La cosa es saber qué se necesita y ya está. ¿Y qué hacemos? Un descansito. Voy a dejar esto para que lo miren. 5 minutos de descanso. Entonces aquí seguimos. Simplemente para mostrar lo que hay que hacer. Aquí hay que reescribir. Esto es un cociente, no podemos integrar. Va a ser, para integrar hay que escribirlo como 3 por x a la menos 1 medio. Esta es una potencia de general. No sabemos integrar, por lo menos hasta ahora, potencias en general, sino potencia simple nomás. Entonces tenemos que desarrollar el cuadrado. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso sí podemos integrar. La tercera es un cociente. Tenemos que hacer como hice yo para acá. ¿Dónde está eso? Ya se perdió. En la nube del olvido. Aquí. Aquí hice yo, eso está. Lo hice en papel. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo aquí a ver si se puede. Es una novedad, ya está. Aquí. Entonces tendríamos que escribir con una suma la integral de x al cubo partido por 2x al cuadrado, que es 1 medio de x. La integral de 1 medio de x más 1 medio de la x a la menos 2. Eso se puede integrar. Y esto hay que multiplicar. Esto es x a la 1 tercio, x al cuadrado, x2 más 1 tercio.
7 tercios. 3 tercios de 6 tercios más 1 tercio, 7 tercios. De aquí, 3 tercios más 1 tercio, 4 tercios. Y se integra. Ejercicios. Calcular la integral indefinida y comprobar su resultado por derivación. Entonces, esto es para que yo ya no me meta. Cada uno tiene que integrar esto y derivar. Integrar y derivar, y tiene que encontrar qué tiene que aparecer cuando deriva de nuevo. Primero calcula la integral, que es el resultado, y después tiene que derivar esa integral y resulta, ¿qué resulta? Todo el mundo duerme. Les tiene que resultar el integrando, ya saben. Si no resultan integrando, quiere decir que integraron mal. Calcule y compruebe su resultado por derivación. Todas estas. Esta hay que hacer la división, hay que elevar al cuadrado, esta hay que multiplicar, porque no sabemos hacerlo mejor. Esta también hay que multiplicar. Calcule la ecuación de la curva, dada su derivada y un punto de la curva. Esto es solución particular. Nos están dando f'. Quiere que calculemos f de x, entonces nos va a salir una familia de curvas y nos está dando la solución general. Nos está dando la condición inicial para calcular la solución particular. Calcule y igual a f de x, si nos dan, aquí nos dan f segunda. Pues hay que integrar 2 veces, van a aparecer 2 constantes de integración. Aquí nos dan f' de 0. Nos dan estos 3 valores, es el mismo problema. Nos dan f segunda, vale 4, f segunda de x vale 4, es una constante. F' de 0 vale menos 6, y f de 1 vale 8. Estas son 2 condiciones iniciales. Y esta es la ecuación integral de 4 por dx, pues la integral de f segunda por dx. Y al integrar nos va a dar f', con la integral nos va a dar f. Entonces, así como hemos hecho para la caída libre de un objeto, igualito hay que integrar 2 veces. Aparecen 2 constantes y hay que evaluarlas primero antes de seguir integrando. Aquí también nos dan la segunda derivada, hay que integrar 2 veces, nos dan 2 condiciones iniciales. La derivada f' de 1 vale 4 y f de 8 vale menos 6. Entonces, con eso somos capaces de encontrar la ecuación, la solución particular en cada problema, A y B, 2 problemas. La integral indefinida antiderivadas. Entonces, como lamentablemente no son tan fáciles de integrar normalmente las derivadas, nosotros ya conocemos una que es la más complicadita, es esta, la de la fórmula de la potencia simple. Entonces ahora vamos a desarrollar también algunas otras reglas para que nos permitan derivar, o sea, que nos permitan integrar de una manera más sencilla. Para comenzar, dice, estudiamos la forma en que se podría evaluar la siguiente integral. Esta. 3 por x al cuadrado por paréntesis x al cubo menos 2 elevado a la cuarta por dx. Lo primero que podríamos hacer, la primera forma, ¿qué formas hay para evaluar esto? No sabemos la de un producto. No sabemos evaluar la integral de un producto. Y no sabemos integrar la integral de potencias en general. La fórmula general de una potencia tampoco sabemos. Entonces, la única que nos quedaría es multiplicar todo. Primero, elevar a la cuarta. La primera a la cuarta, más 3 veces, más 6 veces, más 4 veces, más, etc. Y eso multiplicarlo por 3x al cuadrado y obtendríamos entonces 5 integrantes. Y cada una se integraría por su cuenta, ¿no? Desarrollando la cuarta potencia del binomio y multiplicándola por x al cuadrado para aplicar después la regla de la potencia simple y a cada uno de los términos de la suma. Sin embargo, hay una forma más simple de evaluarla y esa es la que vamos a desarrollar ahora. Para verla necesitamos recordar que estamos buscando una solución
para una función su derivada, la derivada es el integrando, que es 3x al cuadrado por x al cubo menos 2 a la cuarta. Entonces, si ya tenemos alguna experiencia derivando, no integrando, sabemos derivar la fórmula general de la potencia, ¿no? No solamente potencia simple, sino que la derivada de una función de x, cómo se deriva. Entonces, si derivamos, por ejemplo, x cubo menos 2 a la quinta, la derivada va a ser 5 por x cubo menos 2 a la cuarta, ¿no? N menos 1, n por x elevado a n menos 1. Eso va a ser n, que es 5, por x elevado a n menos 1, por u', que es 3x al cuadrado. Entonces, si multiplicamos, nos va a dar 3 por 5, 15x al cuadrado, por x al cubo menos 2 cuarta. Y fíjense que esto se parece mucho a esto. Tenemos 3x al cuadrado, tenemos x al cuadrado menos 2 a la cuarta, y solamente el 5 no hay. Entonces, quiere decir que la solución es parecida a esto, solo que hay que dividirla entre 5. Entonces, la solución tiene que ser x al cubo menos 2 a la quinta quintos. Entonces, aquí la integral de eso va a ser x al cubo menos 2 a la quinta partido por 5. Así. Porque cuando derivamos esto, ahora nos va a dar un quinto por 5, por etcétera. Entonces nos va a dar el integrando. O sea que este integrando se puede integrar en forma directa por la integral de la fórmula general de una potencia. Directamente, sin necesidad de hacer nada más. Increíble. O sea que el trabajo que nos podría haber dado si nosotros, como dice aquí arriba, desarrollamos la cuarta potencia del binomio, multiplicamos por x al cubo, al cuadrado, todo eso nos hemos librado si sabemos ocupar la fórmula general de la potencia. Entonces aquí vamos a terminar de desarrollar lo que es la fórmula general de la potencia, para integrar una potencia en general. Entonces esta es ahora lo que ha resultado. La integral de 3x al cuadrado por x al cubo menos 2 a la cuarta por dx había sido x al cubo menos 2 a la quinta, quintos, más una constante. Y la constante de integración. Con un poco de práctica, este método resulta mucho más simple que cualquier otra que pudiera emplear en un caso como este. Y un detalle clave para haber podido integrar esta forma, está en la forma en que lo hemos hecho, es la existencia del factor 3x al cuadrado. Claro, tiene que existir u', ¿no? Entonces esto es la integral de u a la x por u' por dx. Si no hubiera existido ese factor, 3x al cuadrado no habría podido ser. O sea que en el integrando tiene que aparecer este. Va a ser la integral de u a la elevado a n por u' por dx. Entonces ahora ya sabemos eso, ya hacemos esto. Vamos a hacer para integrar eso, desarrollar la fórmula. Vamos a decir que x al cubo menos 2 es u. Entonces va a ser u a la cuarta. Por 3x al cuadrado. U al cuadrado. Entonces la integral de u a la n por du de x por dx va a ser u a la n menos 1 partido por menos 1. Aquí, entonces podemos escribir en general, fíjense, y buscamos para cada caso concreto, buscamos cuánto vale u, cuánto vale n, y si está o no está u'. Entonces,
tiene que ser regla general de las potencias para integración. La integral de u elevado a n por du de x por dx es u elevado a n más 1 partido por n más 1 más constante. La única vez que no vale es para n igual a menos 1. Entonces, para usarla, lo que ya decíamos, primero tenemos que determinar u. ¿Cuál va a ser u? En el integrando, nos estamos integrando, pero nadie dice cuánto vale u, ni cuánto vale u', ni n. Entonces nosotros tenemos que mirar el integrando y determinar cuál, para que podamos integrar por la fórmula general de la potencia, cuál tendría que ser u. Cuánto tendría que ser n y cuánto tendría que valer su derivado de u de x. La derivada, el factor de integrando. Entonces, primero identificar la u y n. Segundo, comprobar que d de x también está dentro del integrando. Entonces, ejemplos, 5 ejemplos para terminar hoy día. Hoy día vamos a terminar con esto y ustedes el lunes, no sé si nos podemos ver, yo tengo clases en la tarde a las 6:15 hasta las 8:30, pero a las 9 podemos hacer clases de 9 a 11 y el martes a las 7 de la mañana, puede ser. Entonces ahora vamos a dejar con esto para que ustedes se entrenen con esto. Tienen que llegar. Aquí, por ejemplo, tenemos que encontrar la solución a estas 5 integrales utilizando las reglas generales de la potencia. Entonces hay que, en cada caso hay que determinar qué cosa es u, cuánto vale n y si está o no está de u de x, para ver si se puede o no se puede. Entonces fíjense que aquí la primera, 5 por 5x menos 2 al cubo, entonces para nosotros u tendría que ser 5x menos 2. Y en ese caso de u de x sería 5. También está. Entonces sería u al cubo por du de x por dx. Perfecto. Entonces su integral va a ser u a la cuarta cuartos. Más constante. Pues va a ser 5x menos 2 a la cuarta partido por 4 cuartos. Más constante. En el segundo caso, en este aquí tenemos dos factores, pero el uno es al cubo y el otro es al cuadrado. Entonces, el que es al cubo tiene que ser u y el otro tiene que ser al cuadrado. El otro tiene que ser de u de x, u'. Entonces, si u es 2x al cubo más 5x, entonces va a ser n va a valer 1. Y de u de x va a ser 6x más 5. 6x al cuadrado más 5, claro. O sea que está u elevado a 1 por du de x por dx. Entonces su integral va a ser 2x al cubo más 5x elevado al cuadrado. Partido por 2. Más constante de integración. Entonces viene aquí. Va a ser u elevado a 1 por du de x. Aquí lo hemos cambiado para que tenga esa forma. U elevado a n por du de x por dx. Entonces va a ser u elevado a n más 1 partido por n más 1. Más constante. La tercera tiene esta forma, raíz cúbica de x cuarta menos 7, entonces tiene que ser x cuarta menos 7 elevado a un tercio. ¿Sí? Elevado a un tercio, y entonces de u de x, u sería entonces x cuarta menos 7, n sería un tercio, y de u de x sería 4x al cubo. Ya está todo. Entonces, u, x a la cuarta menos 7, y de u de x, ¿no? Entonces, va a ser aquí u elevado a un tercio por du de x y entonces ahora para integrar es simplemente u elevado a un tercio más 1.
4/3 partido por 4/3. ¿Sí? Y entonces este 4/3 abajo es 3/4 arriba. Los 3/4 de x a la cuarta menos 7 elevado a 4/3 más constante. Y para la última integral, esta de aquí, tenemos que hacer es un cociente, entonces no podemos expresarlo como un cociente, sino como una potencia negativa menos 3. Va a ser menos 2x por 4 menos x al cuadrado elevado a menos 3. Entonces u va a ser 4 menos x al cuadrado, n va a ser menos 3, y de u en dx va a ser menos 2x. Justo está arriba, menos 2x. Entonces, con eso estamos cabalito. Y la integral va a ser 4 menos x al cuadrado elevado a menos 2, porque es n menos 1, 2. No, pues a la menos 3 va a ser aquí, va a ser a la menos 3 por du en dx, que vale menos 2x. Entonces, para integrar va a ser más 1, menos 3 más 1 partido por menos 3 más 1. 4 menos x al cuadrado elevado a menos 3 más 1 partido por menos 3 más 1. Vamos a ver entonces, con esto se puede integrar ya como 4 menos x al cuadrado elevado a la menos 2, porque es menos 3 más 1, queda menos 2, dividido por menos 2. Y entonces, eliminando el exponente negativo, tendría esta forma. Menos 1 partido por 2 por 4 menos x al cuadrado más constante. El ejemplo B nos muestra que incluso cuando n es igual a 1, claro, aquí con B la n era igual a 1, no hay problema. Igualito no puede integrar solamente para menos 1, no sé. En muchos casos el integrando no posee la parte de u en dx, y algunas veces es posible hacer algunos arreglos para construir esa parte y aplicar el método de integración. Otras veces no será posible hacerlo y habrá que buscar otro método para calcular la integral. Aquí se presentan dos ejemplos. En este caso, u sería 4 menos 3x al cubo. Ahora, u sería entonces 4 menos 3x al cubo por x, una cuerda, 1 en x, sería, la derivada de esto sería menos 12x al cuadrado. Aquí está x al cuadrado. O sea que no está lo que necesitamos, porque aquí la derivada va a ser menos 3 por 3, 9, x al cuadrado. Entonces va a ser menos 9x al cuadrado, tenemos x al cuadrado, y nos falta solamente una constante. Entonces, como es una constante lo que nos falta, multiplicamos y dividimos por la constante. Menos 9 y menos 9. Así como está, entonces sacamos ahora este 1 partido por menos 9, sale afuera. Un noveno, menos un noveno. Y ahora va a ser, la integral va a ser 4 menos 3x al cubo elevado a la quinta, partido por 5. ¿Sí? Más constante de integración. No es más. Un caso en que esta regla no se puede aplicar. Aquí, por ejemplo, tenemos u sería 4 menos 3x al cubo, pero u' o du de x sería menos 9x al cuadrado. Y tenemos menos 9x, entonces no se puede aplicar lamentablemente. No podemos construir. Aquí pudimos solamente multiplicar y dividir por menos 9 para fabricar el u' de u de x, porque la constante esta después puede salir y integramos el resto. Pero aquí nosotros teníamos que multiplicar por x, y cuando multiplicamos y dividimos por x, ese otro x no puede salir.
O sea que igual no va a ser la derivada, no va a ser de u de x. Entonces aquí no se puede. Y cuando no se puede, quiere decir que hay que buscarse otra forma de integrar. En este caso, es simplemente un cuadrado. Entonces podemos desarrollar el cuadrado. Entonces esto no es cierto, esto está mal. No puede ser 4 menos 3x al cubo tercios, no es cierto. Y lo que hay que hacer es simplemente desarrollar el cuadrado. Va a ser, aquí por ejemplo, este es muy parecido, este no es este problema, pero es uno muy parecido. Porque aquí es no, solamente 9, no es 9x, ¿no? Ya para que vean que no es el mismo. Entonces, la primera al cuadrado va a ser 16, menos 2 veces 8 por 3, 24. La primera al cuadrado por la segunda. ¿Sí? Más la segunda al cuadrado, que sería 9x al cubo. Pues tienen que ver la forma. Entonces, esto ya se puede integrar porque podemos multiplicar el 9 con cada uno, podemos sacar el 9 delante, da lo mismo, ¿sí? Y integrar término a término porque ya es una suma. Ejemplos para evaluar. Sigue lo misma la fórmula. Esta. Primero tenemos que escribirla, el integrando es un cociente. Cociente no sabemos integrar, tenemos que escribirlo como una potencia. Un producto, una potencia va a ser 9x al cubo por 5x a la cuarta menos 6 elevado a menos un tercio por dx. Entonces, ahora sí, es una potencia, hay que ver si se puede elevar, o sea, no quiero decir elevar, sino que integrar por la fórmula general de la potencia. Entonces, U sería 5x cuarta menos 6. N sería menos un tercio. Perfecto, no hay problema. Y ahora, de U de x sería 20x al cubo. Entonces, tenemos solamente 9x al cubo. Entonces, podemos multiplicar y dividir por 20, no hay ningún problema. El 9 sale afuera porque solo está molestando. Entonces, multiplicamos y dividimos por 20. Este 20 sale afuera. Y el 8 sale para formar la derivada. Porque la derivada va a ser 20x al cubo. Entonces ya va a ser 9 veinteavos de esta integral, y esta integral es u a la 1 tercio más 1, que es 4 tercios, no, menos 1 tercio, más 3 tercios, que se va a ser los 2 tercios, partido por 2 tercios. Sí. Y esto va a multiplicar el 9 y va a multiplicar el 20. Hasta ahí. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día. Y la sustitución puede estar viendo aquí, está cortita, pero en realidad en la próxima, hasta aquí pueden ser todos estos problemas. Todos los problemas pueden serlos. A pesar de que está viendo sustitución, que es un nuevo método, pero pueden hacer ustedes todas estas tareas que ven. ¿Ya? Listo. Entonces, terminamos aquí. Ya saben, tienen que estudiar hasta aquí, sí o sí. Adiós. Nos vemos hasta el lunes en la tarde. 9. ¿Está bien? No dice nada a nadie. Hasta luego. No dice nada a nadie.